Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Spotify y YouTube? En esta ocasión les traigo un episodio más de su espacio de terror, miedo y suspenso llamado Radio Anécdotas de la Penumbra. En esta ocasión les traigo un episodio llamado Leyendas Urbanas de la Historia de México. Es importante aclarar que estas historias son directamente sacadas de Reddit y de otras plataformas de internet. Les recuerdo que si quieres contar un relato o mandar tu audio relatando tus historias, puedes enviarme un correo a radioanecdotasdelapenumbra@gmail.com. Recuerda seguir las redes sociales oficiales en el Instagram y Facebook como Radio Anécdotas de la Penumbra. Sin más dilación, comenzamos. Como saben, aquí en mi país, México, se celebran las fiestas patrias en este mes en septiembre debido a la conmemoración de los niños héroes y la independencia de México. Es por ello te traigo una recopilación de algunas curiosidades o relatos que giran en torno a la historia. Yo, como conocedor de la historia de México, hay versiones y relatos de la historia que pueden impactar e incluso podrían ustedes averiguar por sí mismo. Espero les guste el episodio. Los niños héroes, mito o realidad. Hablando de los niños héroes, este tema es muy controversial debido a que a lo largo del tiempo se ha desmeritado e incluso se habla que este hecho fue un invento. Se dice que el cadete Juan Escutia, que nunca se envolvió de la bandera y mucho menos se tiró desde lo alto del castillo, lo cierto es que este hecho quizás fue sacado de otra parte de la historia. La historia relata que un militar llamado Margarito Suazo se envolvió con una bandera en la batalla de Molino del Rey, esto para resguardar el lábaro patrio. Es por ello que se toma de esta parte de la historia y es más conocida, la versión de Juan Escutia. También se habla de que los niños héroes estaban borrachos y estos fueran arrestados, por la cual estas y muchas historias se cuentan al hablar sobre los niños héroes. Según cuenta en uno de sus artículos la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, explica que los niños héroes sí existieron, no estaban borrachos ni castigados y sí perdieron la vida en batalla. Sin embargo, no fueron los únicos. El 13 de septiembre de 1847 tuvo lugar una batalla en el castillo de Chapultepec, de la que surgió uno de los hitos más famosos en la historia de México, los niños héroes. Muchos mitos se han construido en torno a ese hecho histórico. Se dice, por ejemplo, que ni siquiera existieron, que estaban castigados, que la ofensiva estadounidense los agarró en plena borrachera, que Juan Escutia no se lanzó para proteger la bandera, sino que se tropezó, o, en el otro extremo, hay quienes tienen la idea de que solo ellos 6 defendieron el castillo. Sin embargo, la mayoría de lo dicho es falso. Este suceso tiene un contexto más amplio y complejo, la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, en la que se perdió más de la mitad del territorio nacional. Para el día 12 de septiembre de 1847, la guerra ya no pintaba bien para México, todo el norte del país estaba en manos de los estadounidenses. Los puertos estaban tomados, y un segundo frente había llegado por mar a Veracruz y avanzado por la ruta de Cortés hasta la Ciudad de México. Puntos como el antiguo convento de Churubusco y Molino del Rey habían caído y el ejército norteamericano se disponía a asaltar el castillo de Chapultepec, entonces sede del colegio militar, comenzando ese mismo día un intenso bombardeo. El día siguiente, 13 de septiembre, el ejército del norte comenzó su avance por las laderas del cerro de Chapultepec. En la subida había alrededor de 600 soldados mexicanos. En el castillo, al mando de aproximadamente 250 hombres, estaba el general Nicolás Bravo, además de 50 cadetes del colegio militar, a los cuales se les dio la orden de no combatir. Entre ellos estaba también el futuro general conservador Miguel Miramón. Pese a la férrea resistencia de los soldados mexicanos y la lluvia de fuego bajo la que se vieron los soldados estadounidenses, no se detuvo su avance y la superioridad numérica fue crucial para que a las 9:30 de la mañana llegaran al castillo, donde comenzó una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando, desobedeciendo la orden de su superior, los 6 niños héroes decidieron empuñar sus armas y unirse a la batalla, constituyéndose así como la última línea de defensa del castillo. Se tiene registro de que 6 de ellos perdieron la vida, el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia. De este último cuenta la leyenda que se arrojó al vacío envuelto en la bandera para evitar caer en manos enemigas. Al respecto, el historiador norteamericano J. D. Eisenhower señala, el general Bravo entregó su espada tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran 6 de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir.
Uno de aquellos muchachos, con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro. La guerra se perdió, pero el episodio de los 6 cadetes se volvió un mito de heroísmo para hacerle frente a la derrota, que luego la historia oficial nacionalista se encargó de exprimir hasta el cansancio. Los niños héroes si existieron, no estaban borrachos ni castigados y si perdieron la vida en batalla, sin embargo, no fueron los únicos. El mismo 13 de septiembre casi todo el batallón de San Blas perdió la vida al tratar de detener el ascenso del ejército norteamericano. La guerra contra Estados Unidos tuvo héroes como el general Anaya o el coronel Lucas Valderas, así como la sociedad civil que combatió la invasión incluso con palos y piedras. Vale la pena recordarlos a todos. La leyenda de Justo Armas. Justo Armas apareció un día en la ciudad de San Salvador. Cuando se le veía en público, iba elegantemente vestido pero descalzo. Cuando murió en 1936, seguían en pie muchos interrogantes. ¿Era Justo Armas el emperador de México, Maximiliano I de Habsburgo? Según la historia, Maximiliano de Habsburgo llega al trono de México por el afán de Napoleón III en organizar la existencia a todo su entorno. Pero las cosas no salen bien y el emperador francés es el primero en dejar colgado al emperador mexicano, llevándose a todos los soldados galos que quedan en México. Maximiliano es capturado por las tropas republicanas de Benito Juárez el 15 de mayo de 1867 y un mes después, el 19 de junio, es fusilado en compañía de sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro, a las 7:15 de la mañana. Según la leyenda, Maximiliano sobrevivió. Pero además de católico era masón y las normas de la masonería impiden que sus miembros se maten entre sí, tanto Maximiliano como Juárez eran masones. Este último se veía ante una disyuntiva, ordenar el fusilamiento del emperador decidido en un juicio sumarísimo o salvar como sea a su hermano masón. Se cree que los soldados encargados de ejecutar el fusilamiento no conocían a Maximiliano de Habsburgo, no sabían cómo era realmente su apariencia física, con lo cual no iban a cuestionar que el hombre que tenían ante ellos era el emperador de México. ¿A quién se le ocurriría algo así en ese momento? Hay unas fotos en las que sale el cadáver de un hombre que dicen que es Maximiliano, pero no se le parece, ni hay claridad en los registros de defunciones de la época. No se sabe si Juárez hizo simular un falso fusilamiento o si hizo la vista gorda a un rescate preparado por otros, lo cierto es que Maximiliano salvó la vida. Después de la ejecución, Juárez publicó una proclama, comunicando que Maximiliano de Habsburgo había sido hecho justo por las armas, y de ahí el nombre con que fue conocida la nueva identidad del supuestamente difunto emperador. Maximiliano iría a El Salvador, donde el capitán general Gerardo Barrios, también masón, facilitaría su estancia en la capital del país. El hombre conocido como Justo Armas empezó una vida en San Salvador, a donde llega en 1871. Era un hombre culto, hablaba varios idiomas, entre ellos el alemán, y estaba muy al corriente de quién era quién en las casas reales europeas. Como no podía vivir del aire, montó un negocio, un servicio de catering de alto standing. Cuando sus servicios eran requeridos, Justo se encargaba de servir un magnífico banquete en platos de porcelana de Sèvres, con cubiertos de plata, e iluminaba la estancia con candelabros de plata también. Cuando le preguntaban por su origen, don Justo contaba ser el único sobreviviente de un naufragio, cerca de Acajutla, y que en medio del peligro, juró que no volvería a llevar zapatos si se salvaba. Despertó en una cabaña, donde lo cuidaba una anciana y los pescadores de la zona pudieron rescatar parte de sus bienes. Pero ¿por qué pudieron recuperar los cubiertos y los candelabros que solo por el peso se habrían ido al fondo? ¿De dónde salieron todos los objetos personales de Maximiliano que estaban en poder de Justo? Según algunos investigadores, la vajilla que utilizaba Justo en sus comidas era del mismo juego que la casa Christoph le hizo a Maximiliano y Carlota. Además, Justo Armas y el difunto emperador presentaban un parecido inquietante. Vale, Justo iba siempre descalzo, pero eso no impedía que se apreciara en él el porte y la distinción que se le supone a un archiduque. En 1915, Justo Armas recibe la visita de representantes del gobierno austrohúngaro, y testigos de dicha visita que entendían el alemán, afirman haber oído súplicas de que regresara a Austria para suceder en el trono a su hermano Francisco José, gravemente enfermo. Soy mayor y estoy cansado, solo quiero que me dejen tranquilo, fue lo que se oyó por respuesta. Si esto fuera verdad, sería la muestra de que en Austria-Hungría estaban
Al corriente de que el archiduque Maximiliano no había muerto, pero por conveniencia habían seguido la corriente a Benito Juárez. Al fin y al cabo, si Maximiliano era demasiado liberal para los intereses de Francia, más aún si cabe para los intereses de la corte austriaca. Justo había sido acogido por una familia, los Arbizu, entre los que también había masones. De hecho, fueron ellos sus herederos. Cuando llegó su hora de morir, llamaron a un sacerdote, el arzobispo de San Salvador Monseñor Belloso Sánchez, con el fin de darle la extrema unción. Justo hizo un repaso de su vida, de las personas que conoció y de su vida en Viena. Al salir de la estancia, el arzobispo manifestó en voz alta el origen imperial de Justo. Cuando Armas se quedó solo en su habitación, vio acercarse a su lecho de muerte una sombra. ¿Sería la dama blanca que se aparecía a los Habsburgo cuando había una muerte inminente en la familia? Y Justo / Máximo murió. Pasó el tiempo, y hubo gente que quiso demostrar que Maximiliano y Justo Armas eran el mismo hombre. Se han hecho estudios de los rasgos faciales, se han hecho pruebas grafológicas y se han estudiado objetos personales. Todos llegan a una conclusión: Justo era Maximiliano. Pero falta una prueba concluyente, la del ADN, que está pendiente de hacerse porque los Habsburgo alegan que abrir las tumbas de los hermanos de Maximiliano sería un sacrilegio, mientras que los Arbizu no pusieron ningún inconveniente en que se tomara una muestra del ADN de Justo. Justo Armas murió en San Salvador en 1936, pero no he conseguido encontrar dónde está tu tumba. Leyenda del fantasma de la independencia, en Mixcoac. Una solemne e ilustrativa guía turística de la ciudad te detallará que la Plaza Valentín Gómez Farías en Mixcoac está cubierta de arquitectura, historia y cultura a su alrededor. Y sí, es cierto. Pero lo que quizá no te cuente es que en ella ronda el espíritu de un personaje de la independencia de México que se niega a abandonar un lugar que fue especial para él. No quiere irse ni descansar como parte de un reto eterno al catolicismo. Se trata del fantasma de Mixcoac. La plaza lleva su nombre. Valentín Gómez Farías fue un radical político y presidente mexicano que durante la Guerra de Independencia lideró y financió un batallón para combatir a los españoles. Aparte de eso, su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero, institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país. Esa enemistad con las sotanas también derivó en confrontarse con los conservadores de la época. Y en su pecado lleva la penitencia. Cruz, cruz, nada de agua bendita, por favor. El llamado padre de la Reforma vivió en el barrio de San Juan, localizado en la zona de Mixcoac. Allí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora. No fue un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir aire con un liberal, con un anticlerical declarado. Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes en el siglo XIX, la masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía impedido ir a misa, rezar el rosario y portar cualquier crucifijo o escapulario. La animadversión a todo lo que fuera o tuviera que ver con la Iglesia Católica se la llevó hasta su muerte en 1858. Antes de despedirse de este mundo le pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterrara en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. Al enterarse de su deceso, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su encono en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Acusado de blasfemia, Gómez Farías fue condenado como persona maldita por representantes de la Iglesia. Nace así entonces el fantasma de Mixcoac. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1933, el espíritu de Valentín Gómez Farías permanece en Mixcoac, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar su alma como un acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva incluir a creyentes y conservadores. Mientras que en la Rotonda de los Hombres Ilustres dicen que se escucha la voz de una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad, su esposa, el padre de la Reforma, vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que vele por su alma. Nada, ni nadie puede contra su voluntad porque, cuenta la leyenda, el legado masónico lo cuida con una herencia de rituales desconocidos. Justo ahora, con motivo de las fiestas patrias, muchas leyendas y muchos mitos se cuentan acerca de la independencia de México.